Hola, nuevamente sean bienvenidos a la materia de administración de ventas y en esta ocasión vamos ya a nuestra 10ª entrega, estamos por concluir nuestro curso y vamos a platicar de algo que es fundamental e importante, que es la organización de las empresas. Y para que nosotros podamos hacer una administración de ventas es importante comprender la manera en que están organizadas las empresas. La organización es una parte fundamental además de nuestro proceso administrativo, entonces necesitamos comprender cómo se organizan las empresas para que a través de estas estructuras organizacionales sepamos cuál es nuestro lugar y qué es lo que tenemos que hacer para completar esta estrategia de administración de ventas, esta estrategia de ventas que nos puede llevar o que intentamos que nos lleve a obtener beneficios importantes. Y vamos a empezar con la estructura organizacional. ¿Qué es una estructura organizacional? Pues es la forma en que se dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre los departamentos de una organización. Todas las empresas en las que nosotros podamos interactuar como administradores de ventas, vamos a encontrar que tienen diferentes departamentos y nosotros entonces en una estructura organizacional vamos a encontrar cómo están divididos, cómo se agrupan estos departamentos o estas actividades de la organización para cumplir con los objetivos. Esa va a ser la definición de nuestra estructura organizacional y vamos a encontrar que nuestra estructura organizacional se divide en dos estructuras importantes. Una organización que vamos a poder conocer como formal y otra que nosotros vamos a conocer como una organización informal. Estos dos tipos de organizaciones van a ser básicas y fundamentales para todo lo que nosotros vamos a trabajar en la parte de administrar, y no nada más las ventas, sino administrar cualquier situación. Vamos a hablar de las características de la organización formal en primera instancia, y después pasaremos a la organización informal. La organización formal es una estructura intencionalmente realizada, es decir, alguien tuvo la intención de realizar esta estructura, dio funciones a cada una de las puestos o de las posiciones de nuestra estructura y estableció líneas de autoridad y de responsabilidad y líneas de comunicación. Esta estructura la hicieron con una intención, marcaron puestos que tienen diferentes funciones determinadas, líneas de autoridad, responsabilidad y comunicación durante toda esta organización. Está delimitada por un organigrama, seguramente ustedes conocen los organigramas, ahorita vamos a revisar uno, y está delimitada siempre la organización formal por un organigrama. Nos dice que respeta una conformidad con una forma definida. Tiene una forma definida y todos estamos conformes, entendremos esta organización e interactuamos con ella. Esas van a ser las características importantes de nuestra organización formal. Vamos a pasar a la organización informal. Esta organización informal nos dice que es cualquier actividad, puede ser personal, conjunta, con un propósito consciente. ¿Qué propósito consciente? Es generar una red de relaciones personales y sociales no establecidas que se producen de manera espontánea y que pueden lograr armonía en el trabajo, así como el logro de objetivos. Eso significa que no hay aquí una intención, no hay un organigrama, no hay una línea de autoridad, solo hay personas que se reúnen con un objetivo común y que a través de esta relación armoniosa pueden generar muy buenos resultados. Son una de sus características importantes, es que la organización informal es espontánea. Esa va a ser la diferencia básica que nosotros vamos a poder encontrar entre una organización y otra. Sin embargo, cabría la pena antes de continuar con nuestros diferentes tipos de organización, hacer una reflexión importante. Cuando nosotros hablamos de una organización formal, normalmente la vamos a encontrar delimitada, como decía ahí, por un organigrama. Este organigrama puede tener todos los puestos o niveles que ustedes decidan. Y este organigrama nos dice de manera directa muchas cosas. Lo primero que nosotros podemos encontrar en nuestro organigrama, pues evidentemente va a ser a la persona que está en la parte más alta de nuestro organigrama. Normalmente podrá ser un director, un gerente, el dueño de la misma empresa o en algunas empresas norteamericanas le llaman como CEO, Chief Executive Officer o cualquier puesto que pueda tener. Sin embargo, esta persona representa la máxima autoridad dentro de nuestra organización. Después podemos encontrar diferentes puestos, podemos tener a nuestros gerentes y también podemos tener a nuestros supervisores ubicados en los diferentes puestos de la empresa. Y podríamos continuar todavía con más puestos en nuestro organigrama.
Lo que nosotros estamos encontrando en este tipo de estructuras es que es una organización formal. Alguien realizó este organigrama con la intención de que nosotros sepamos cuál es la posición que vamos a desempeñar. Cada uno de estos puestos va a contar con algo que seguramente ustedes han escuchado, que se llama descripción de puestos. Y en la descripción de puestos nos dicen todas las funciones que vamos a realizar. Cada una de estas personas tiene que realizar funciones. Las funciones son diferentes, pero tienen un mismo objetivo. El objetivo es hacer que la empresa sea exitosa, que la empresa logre permanencia en el mercado y que llevar a nuestra empresa a ser una de las mejores empresas de la industria o del mercado. Esta descripción de puesto nos dice qué debemos hacer de manera específica y también nos dice que no podemos rebasar lo que estamos haciendo. Nuestra descripción de puestos de un director podrá decir entonces generar estrategias importantes en el área financiera, administrativa y comercial. Esa es la función de nuestro director. Pero a lo mejor el gerente en específico tiene otras funciones que se van a ir complementando con cada una de nuestras áreas o de nuestros puestos. Algo importante es que en este organigrama vamos a encontrar los tramos de control, la forma en que nos vamos a comunicar. ¿Y cómo encontramos eso? Pues está determinado por estas líneas. Estas líneas nos dicen de manera directa quién va a dirigir a quién persona, qué persona tiene autoridad sobre la otra persona, cuál es la comunicación que nosotros podemos tener. Y podemos tener diferentes tipos de comunicación en una organización formal. Una organización ascendente y una comunicación ascendente, y una comunicación descendente. Significa que puedo enviar información del director hacia los subordinados o de los subordinados hacia el director. Nosotros decidimos qué tipo de comunicación nos conviene. Lo que sí nos dicen estas líneas es la manera en que nosotros vamos a estar trabajando. Autoridad, comunicación y todas las características importantes. Lo que está sucediendo con nuestras organizaciones es que todas las organizaciones proveen o tienen un esquema formal. Esto significa tienen un organigrama determinado por puestos. Cuando nosotros empezamos a construir una empresa, dentro de las características fundamentales es determinar su misión, su visión y generar un organigrama. ¿Cómo vamos a estar divididos? Pero lo que nunca planeamos nosotros es lo que se conoce como una organización informal. Esta organización informal hablábamos que surge de manera espontánea. Eso significa que pasado el tiempo, la persona que está aquí y que ocupa a lo mejor el último nivel en nuestro organigrama es reconocida por todos los demás como un líder o como una persona que tiene la capacidad de tomar decisiones. ¿Con base en qué? Pudiéramos considerar su experiencia o pudiéramos considerar su buen juicio o el tipo de relaciones personales que establece con las demás personas. Todo esto podemos considerar. Lo que es cierto es que este personaje empieza a tener un papel fundamental en nuestra organización. Puede llegar a convertirse en un líder que tenga más influencia que el mismo director general, determinado por una organización formal y por una estructura formal que lo provee de diferentes herramientas. Lo que nosotros tenemos que buscar en nuestras organizaciones es que tanto la organización formal como la informal trabajen al mismo tiempo y tengamos una consideración importante sobre nuestra parte informal, es decir, tengamos o seamos conscientes de que existe y de que tenemos que actuar con esta organización, pero al mismo tiempo le demos el poder necesario, la autoridad necesaria a nuestra organización formal. Si nosotros no trabajamos con nuestra organización formal, entonces la vamos a ir golpeando de tal manera que nuestro líder o nuestro organizador informal se vuelva mucho más importante y mucho más fundamental en la toma de decisiones que la misma estructura formal de una empresa. Ya que conocemos estas dos estructuras básicas, vamos a pasar con una división diferente de las organizaciones. Al mismo tiempo que encontramos organizaciones formales e informales, vamos a encontrar organizaciones centralizadas y descentralizadas. ¿Qué es una organización centralizada? Una organización centralizada tiende a tener muchos niveles administrativos. Existe un dicho que nos dice vamos a tener muchos generales y poca tropa en una organización centralizada. Tenemos muchos niveles administrativos con la intención de ejercer un mayor control y reducir la autonomía de realizar ciertas funciones. Lo que nosotros queremos tener entonces son un director, un gerente, un subgerente, un supervisor y un coordinador, todos con la intención de tener un control mayor sobre las actividades, no solamente de nuestros empleados, sino de cada uno de ellos.
Reducen autonomía y realizan ciertas funciones como la de ingeniería, negociaciones laborales, operaciones de computación, desde un solo lugar y reúnen el poder o la autoridad en algo que le conocen como matriz. Si nosotros lo llevamos a una organización, estaríamos reuniendo el poder en esta persona, en nuestro director. Esto significa que todas las decisiones que se tengan que tomar durante la empresa o en la empresa tendrán que llegar de manera directa al director. Y nuestro director es la persona encargada de tomar las decisiones. ¿Qué ventajas tendrá esto? Todas las decisiones tienen una misma directriz. Nuestro director está generando una planeación que le permite entonces de manera directa decidir hacia dónde vamos. Su gran desventaja es que si este director en algún momento desaparece, ninguna de las personas tiene el empoderamiento, la capacidad para tomar las decisiones que más le convengan a la empresa. Es una organigrama o una organización que depende totalmente de una matriz o de un lugar donde se está ejerciendo la toma de decisiones y donde se está midiendo el poder de las empresas. Esa va a ser nuestra organización centralizada. Vamos a encontrar un organigrama que nos maneja, ustedes pueden ver ahí, una organización centralizada. Tenemos un gerente, tenemos 3 subgerentes de área, subgerente de finanzas, subgerente de producción y subgerente de ventas, apoyados estos por diferentes personajes. Nuestro subgerente de producción tiene 3 áreas fundamentales, que es el departamento de contabilidad, tiene el departamento de compras, luego ese mismo gerente tiene un gerente de planta sur y un gerente de planta norte. Si ustedes se dan cuenta, este organigrama nos presenta varios detalles importantes. El primer detalle que ustedes pueden observar es que un subgerente va a ser, según nos marca las líneas de autoridad y nuestro organigrama, va a ser el jefe de 4 departamentos importantes. Pero lo que más puede llamar nuestra atención es que en los 2 niveles que ustedes se encuentran abajo, este subgerente de producción es el jefe de un gerente, lo cual en un organigrama podríamos decir que es incorrecto. Sin embargo, lo que queremos señalar con este tipo de organigramas es que tenemos más de 7, 6, 9 personas, casi 15 personas reportándole a un solo jefe. Esto significa que estamos concentrando el poder de toma de decisiones en una sola persona. Si nosotros hacemos un organigrama como el que ustedes tienen ahí, seguramente nos encontraremos con una dificultad. Nuestro subgerente de producción tiene mayor peso en la toma de decisiones que el mismo gerente de la empresa. Eso significa que el grueso de las decisiones lo va a estar tomando un subgerente. Y tendríamos que analizar qué tan conveniente es que una persona controle la mayoría de las decisiones de nuestra empresa. Ese es un ejemplo de una organización centralizada. Ahora sí vamos a pasar entonces con las características de la organización descentralizada. Nos dice que tiene menos niveles administrativos, cuando una compañía divide en unidades separadas con claridad, grados, diversas independencias, y estas unidades pueden establecer según líneas de productos, zonas, métodos. Y tenemos aquí nuestro organigrama de una organización descentralizada. En él podemos ver rápidamente que tenemos un gerente, nuestros subgerentes de producción, de finanzas, de ventas, y la estamos dividiendo por cada uno de estos subgerentes lo que nosotros tenemos. Lo podemos dividir de acuerdo a diferentes estructuras. Vamos a hablar ahora de las estructuras geográficas. ¿Cómo funcionan las organizaciones divididas por estructuras geográficas? La organización que nosotros encontramos, sea centralizada o descentralizada, está basada en áreas o en territorios geográficos. Es una forma estructural que nos dice más o menos cómo vamos a definir nuestros mercados de manera geográfica. Nosotros hemos visto que también podemos realizar en el área de administración de ventas presupuestos por áreas geográficas. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es comenzar con una división, una estructura geográfica desde el principio. Vamos a ir dividiendo las áreas geográficas donde tiene impacto nuestra organización, y las vamos a ir acomodando de acuerdo a generar una estructura geográfica desde el principio que nos permite tener una administración geográfica y presupuestos geográficos dependiendo de cada una de las zonas. ¿Qué ventajas va a tener este tipo de estructuras? Bueno, su primera ventaja es que nos permite adaptarnos a la estrategia de necesidades de cada mercado geográfico. Si nosotros comercializamos en México, Monterrey y Guadalajara, nos permite generar una estrategia para México, una para Guadalajara y otra para Monterrey. Esa es una de sus grandes ventajas. Nos dice que mejora la coordinación funcional dentro del mercado objetivo. Lo que estamos haciendo es coordinar nuestras funciones dentro de nuestro mercado.
¿Por qué? Porque conocemos las necesidades o las condiciones de cada mercado objetivo. Puedo tener 3, 4, 5, 20 mercados objetivos y también al mismo tiempo vamos a obtener beneficios de las economías y de las operaciones locales. Si en nuestra planta del Estado de México tenemos ciertos beneficios diferentes a los que podemos tener en la Ciudad de México o en algún otro estado de la República, entonces podemos aprovechar los beneficios de las economías y de las operaciones locales de manera directa, sin tener que impactar a nuestras demás áreas, sin tener que hacer ninguna de estas características. Esas van a ser sus ventajas, pero como todas nuestras estructuras también vamos a encontrar que tienen desventajas. Una de sus mayores desventajas va a ser la dificultad para conservar una imagen uniforme de la compañía. Cuando nosotros tenemos dividida nuestra empresa en áreas funcionales o en áreas geográficas, vamos a encontrar que es muy complicado mantener la misma imagen, porque esto depende, como lo veíamos en las ventajas, de las condiciones locales del lugar en donde nos estamos desarrollando. Esta va a ser una de sus grandes desventajas. Vamos a encontrar entonces que hay diferencias en las áreas. En cuanto a los gerentes, se ejercen demasiada libertad estratégica. Habrá algunos gerentes que, de acuerdo a las condiciones del área en donde se desarrollan, ejercerán cierta libertad o ejercerán cierto compromiso, cierta fuerza sobre la parte estratégica. Y también nos dice que puede dar como resultado que se dupliquen las funciones. Si nosotros tenemos una matriz que está operando, un corporativo, y tenemos diferentes áreas, podemos duplicar funciones de personal a nivel de las oficinas centrales y distintos distritos en los cuales nosotros podamos desarrollarnos. Esto representa una desventaja muy importante, que es la desventaja de costos. Significa que si nosotros tenemos nuestra matriz en la Ciudad de México y tiene sus 4 áreas funcionales y luego tenemos dividido nuestra empresa en 4 regiones y cada región tiene sus áreas funcionales, estamos duplicando funciones. Habrá 2 contadores, uno para nuestra área y un contador general, que a lo mejor realizarán la misma información al mismo tiempo y tendremos entonces una complicación en los costos. Estamos incurriendo en un costo doble porque estamos duplicando nuestras funciones. Esa es su mayor desventaja. Vamos ahora a analizar la estructura funcional. ¿Cómo se desarrolla la estructura funcional? En esta, cada trabajador pasa a responder ante varios supervisores o jefes. Esta estructura funcional es una de las más complicadas. Nosotros encontramos que una sola persona puede responderle a 2 o 3 jefes dentro de una organización y de manera natural nosotros tendríamos que resistirnos a esta situación. No podemos responderle a 1, 2 o 3 o más jefes. Tendríamos que hacerlo solamente con un jefe o solamente con una persona que sepa cómo orientarnos y que busque ciertos objetivos. Cada supervisor o jefe solo supervisa a los empleados en los asuntos de su competencia. Significa que entonces tendremos un jefe que va a ejercer su autoridad sobre los asuntos que tengan que ver con la administración de ventas, otro sobre el plan de mercadotecnia y otro a lo mejor sobre el área de finanzas. Tendremos 3 jefes que nos están pidiendo situaciones diferentes y que pueden complicar un poco el funcionamiento de cada uno de los trabajadores. Los trabajadores deben recurrir ante esta situación problemática al supervisor más adecuado para resolver el problema. Si encontramos entonces que tenemos un problema de marketing, iremos directamente con nuestro supervisor de mercadotecnia. Si el problema es del área de finanzas, me dirigiré con el supervisor de finanzas y así con cada uno de nuestros supervisores. ¿Qué ventajas tiene esta estructura funcional? Nos dice que la ventaja es la especialización en todos los niveles. Estamos generando especialistas en cada uno de los niveles. Permite la mejor supervisión técnica posible, pues queda a cargo del responsable ante expertos en su campo de especialización. Es decir, esta persona se va a dirigir directamente a expertos que pueden ayudarle o pueden orientarle. Esa es una de sus grandes ventajas. También nos dice que otra de sus ventajas es que desarrolla una comunicación directa y sin intermediarios, más rápida y con menos inferencias. Es decir, la persona directamente va a ir con el supervisor del área y va a platicar esas diferencias o esos puntos importantes en los cuales podemos hacer correcciones o podemos tener alguna confusión. Esas van a ser sus ventajas. Sus desventajas, una subordinación múltiple, como lo veníamos viendo desde el principio, dado que cada subordinado responde por sus funciones ante muchos supervisores, por lo menos 2 supervisores. Hay una tendencia también a la tensión y a los conflictos en la organización. Esta tendencia es natural. ¿Y por qué vamos a decir que es natural? Porque nos vamos a encontrar con que cuando tenemos 2 o 3 personas que pueden ser nuestros supervisores o nuestros jefes, entonces existirá esta tensión y estos conflictos de a quién realmente le digo lo que está sucediendo,
¿Quién me puede ayudar con esta situación específica? Y también encontraremos situaciones que pueden ser compartidas, es decir, algún conflicto que pudieran solucionar 2 o 3 áreas y que nosotros vamos a tener que tomar la decisión de con quién dirigirnos o a quién acudir en esta parte. Es un poco complicado en la parte de las desventajas. Vamos a ir con nuestra estructura por productos. También podemos organizar a nuestra empresa por productos. Se organiza de acuerdo a lo que se producen, ya sea bienes o servicios. Esta forma de organización es empleada en las grandes compañías donde cada unidad que maneja un producto se denomina división. Esta estructura por productos es muy común en empresas grandes como pudieran ser Sabritas o Marinela, que de repente dividen a su empresa por productos. Y entonces hay un especialista de productos Gancitos, se me ocurre otro especialista de pingüinos y otro especialista de chocorroles. Y cada uno tiene ciertas características. Vamos a platicar de sus ventajas. Nos dice que una de sus grandes ventajas es que esta estructura centra la atención en el producto. Toda la atención de nuestra empresa está en el producto. Logra aislar los problemas concernientes a un producto respecto a los demás y evita que infieran los problemas de una función con todos los productos. Es decir, si nosotros tenemos un problema en el área o en la producción de Marinela, en el chocorroles, no impacta nuestra producción en el área de Gancitos, porque son 2 áreas que se manejan totalmente aparte. Entonces podemos continuar con una producción, aunque la otra de repente tenga algún problema o tenga alguna dificultad. Esas van a ser sus ventajas. Sin embargo, también tiene algunas desventajas. Su desventaja más grande es que reduce la oportunidad de utilizar equipo o personal especializado. Este tipo de estructura genera especialistas muy importantes. Y vamos a suponer un proceso básico y lógico de esta empresa. Hablábamos hace rato de la línea de producción de Gansito y de pingüinos. Y suponemos entonces que los dos tienen ciertas características muy similares. A lo mejor a los dos se les tiene que insertar el chocolate o bañarlos en chocolate y no podemos cambiar a nuestro especialista de una línea de producción a otra porque estamos divididos por productos. Esto significa que si la persona que pone el chocolate en los pingüinos falta o no tiene la capacidad en ese momento de colaborar con esta situación, no encontraremos en ninguna de nuestras otras líneas de producción una persona que lo pueda hacer porque estamos generando especialistas. Y entonces nuestro especialista dirá, yo soy especialista en poner chocolate, pero no a pingüinos, solo a chocorroles o solo a Gancitos. Aunque el ejemplo pudiera parecer un poco burdo, lo que está generando en la parte de las desventajas es un personal altamente especializado, pero solo en una función. Esa va a ser su desventaja, solo en un producto. Y nosotros podríamos requerir de una persona que pueda manejar la gama de productos o el portafolio de productos que tiene una empresa. Entorpecemos la comunicación entre especialistas, ya que ahora presentan sus servicios en diferentes unidades. No pueden compartir sus experiencias, no pueden sentarse y compartir sus experiencias como especialistas, porque cada uno es especialista en un área determinada. Resulta difícil que una compañía se pueda acoplar a los cambios bruscos en volumen o que pueda adaptarse a los cambios en los productos o servicios, así como a nuevos productos y servicios. Si nosotros queremos instalar un nuevo producto en nuestro portafolio, tendríamos que hacer un desarrollo total para cada uno de nuestros productos. Si a nosotros se nos ocurre generar un nuevo producto, no podemos utilizar lo que tenemos en las demás secciones o en los demás productos, sino tenemos que generar algo totalmente nuevo, con una administración nueva, con un presupuesto nuevo, con especialistas nuevos y con características nuevas, porque es un producto diferente a todos los que venimos manejando. Esta estructura nos puede ayudar para responder de manera rápida a las contingencias, pero también genera muchas desventajas, como el no poder de repente encontrar personas especialistas en lo que nosotros queremos, ni siquiera dentro de nuestra organización. Vamos a ver que para todo esto van a existir líneas de reporte y autoridad. Nosotros platicábamos en el organigrama que teníamos aquí que las líneas de reporte y autoridad van a ser importantísimas. Nos dice que las líneas de autoridad son las que tiene un administrador para dirigir el trabajo de un subordinado. Es la relación de autoridad superior y subordinado que se extiende en la cima de la organización al escalón más bajo, siguiendo la llamada cadena de mando. Nosotros vamos a borrar todo esto para que sea más fácil y más entendible. Vamos a encontrar nosotros entonces, dentro de una organización, tenemos nuestro organigrama perfectamente bien definido, y en este organigrama vamos a encontrar, dependiendo de la estructura que la organización
haya seleccionado, vamos a encontrar entonces nuestros niveles en los cuales vamos a estar trabajando constantemente y de los cuales dependemos. Ya que tenemos nuestro organigrama perfectamente bien estructurado, vamos a encontrar nuestras líneas de autoridad y reporte. La persona que está hasta arriba tendrá la autoridad máxima dentro de una organización. Si ustedes recuerdan esta parte, lo que nosotros estamos haciendo es generar un sistema en el cual evidentemente tiene que haber alguien que sea nuestra directriz, nuestro guía para tomar la autoridad de la organización y empezar a dirigirla. Entonces lo que vamos a hacer en la parte de reporte de autoridad, es decir, quién tiene la autoridad para ejercer pues la toma de decisiones. Y vamos a encontrar dos factores importantes. El primer factor que nosotros vamos a encontrar es algo que le vamos a conocer como cadena de mando. Cuando hablamos de cadena de mando vamos a encontrar que es la manera en que estamos ejerciendo nuestra autoridad. Esta cadena de mando está señalada por todas las líneas que recorren nuestra organización. En un organigrama las podemos marcar de esta manera. ¿Cómo nuestra cadena de mando? Bueno, encontramos que la cadena de mando en sí es todo. Nuestro director que toma autoridad sobre estos dos niveles, esta persona que está tomando autoridad sobre estos dos niveles y así constantemente. Esa es nuestra cadena de mando. Significa que si a nuestro director le interesa enviar una orden, un reporte, una autoridad hasta este nivel, tiene que seguir la línea de mando y la cadena de mando tiene que continuarla, decirle a su gerente, el gerente le dirá al supervisor y el supervisor le dirá al obrero o a la persona que se desempeña en este puesto para ejercer o para poder tomar esa decisión. Es la manera correcta en que lo debemos de hacer. Al mismo tiempo vamos a encontrar otra situación importante que va a ser nuestro tramo de control. ¿Qué es el tramo de control realmente? Bueno, ¿qué controla cada uno de los puestos? Lo vamos a marcar con otro color para que pueda ser visible de manera sencilla. Lo vamos a encontrar al tramo de control por lo único que controla cierto puesto. Es decir, aunque nuestro director se encuentra en la parte máxima de nuestra organización, su tramo de control está totalmente delimitado por estas dos personas. Él solo puede dar y ejercer autoridad sobre estas dos personas. No puede hacerlo sobre los demás porque existirá entonces un tramo de control de este personaje que está delimitado a estas dos personas. Y así constantemente nuestro tramo de control de cada uno de ellos. Es importante que nosotros empecemos a respetar los tramos de control y la cadena de mando para poder ejercer la toma de decisiones y la planeación estratégica. Si no respetamos ni los tramos de control ni la cadena de mando, nos vamos a encontrar con que no estamos ejerciendo de manera adecuada la autoridad sobre nuestros subordinados. Y entonces encontramos que de repente podemos encontrar subordinados que tienen dos o más personas que están dando indicaciones. Y estas indicaciones se pueden contraponer, pueden ser una la antítesis de la otra. Y nuestro subordinado no sabrá qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que ser muy claros con la información que se permea en toda la organización. Si nosotros definimos de manera clara esta información, entonces podemos encontrar una estructura que nos pueda ayudar para la manera en que vamos a estar funcionando. Nos dice que estas líneas de reporte, autoridad, tramo de control, tienen que incluir forzosamente desde la parte más alta de mi organigrama hasta la parte más baja de mi organigrama. Podemos dividir los organigramas de acuerdo a ciertas características. No es necesario que ustedes entonces tracen un organigrama gigantesco de una organización en donde incluya los 58 niveles que se tiene. Podemos dividirlos y hacerlos de manera gráfica, muy sencillo, por áreas, por funciones, de manera general. Ustedes pueden decidir la manera en que lo pueden hacer. Pueden utilizar organigramas circulares, mixtos, horizontales o verticales, con la intención de que el diseño sea amigable. La intención de todos los organigramas, aparte de conocer la estructura de una organización, es que sea una representación gráfica de esta estructura de la organización que nos permita comprenderla de manera rápida. No es un requisito para poder generar una empresa o para poder establecer ciertas características. Ya que hablamos de las estructuras organizacionales, vamos a decir por qué son realmente importantes las estructuras organizacionales en la administración de ventas. Para que nosotros podamos ejercer una administración de ventas, necesitamos de manera directa tener una estructura bien formada, bien definida, que nos permita orientar qué es lo que estamos haciendo y cuáles son nuestros objetivos.
Entonces, la estructura de una organización no solamente va a pasar a ser fundamental para la empresa, sino va a pasar a determinar qué es lo que nosotros tenemos que hacer o hacia dónde nos dirigimos. Nosotros podemos escoger la estructura, pero nuestras estrategias y nuestra parte de administración de ventas tiene que ir nuevamente empatada con esta estructura organizacional. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos una estructura organizacional en la cual nos dice que vamos a desarrollarnos por productos, entonces yo tendré que generar una administración de ventas por productos. ¿Cuánto voy a vender de nuestro producto A, del producto B y del producto C? Si tengo una que es por área geográfica, ¿cuánto voy a vender en la ciudad A, la ciudad B y la ciudad C? Y cada una se va a administrar de manera diferente, porque tienen características diferentes. Las zonas, los territorios tendrán características particulares que harán que nosotros como administradores de ventas ejerzamos de manera diferente las actividades que hemos visto a lo largo de nuestras sesiones, las tenemos que ejercer de acuerdo a las características de este lugar. Y si nosotros por ende encontramos productos diferentes, entonces tenemos que ejercer características diferentes. Finalmente vamos a hablar de una teoría que es importante dentro de la estructura organizacional. Y es una teoría que ha venido tomando como cierta importancia en los últimos años y se conoce como el empowerment. El empowerment es una teoría prácticamente nueva en nuestro país y desarrollada un poco en algunos otros países como Estados Unidos. Es una teoría que surge en Estados Unidos de América y que de repente nosotros empezamos a copiar y a tratar de orientar en nuestros contextos. El empowerment significa que todos los empleados son administradores y no hay evidentemente niveles en la organización. Es decir, todos los empleados tienen el poder para tomar la decisión, el poder para requerir o ejercer sin autorización una acción importante para la empresa. Algunas de las empresas más importantes que están trabajando con este sistema, seguramente conocidas por todos ustedes, son Google, ese buscador de internet que todos utilizamos, trabaja a través de una situación de empowerment donde cada uno de sus empleados tiene la capacidad de toma de decisiones, y otra seguramente es Apple Inc., la creadora del iPod, el iPad y todas estas herramientas que están de moda últimamente, y ellos trabajan con un sistema en el cual sus empleados tienen el empoderamiento necesario para tomar ciertas decisiones. Esta estructura organizacional parece funcional con ciertas características. Si nosotros analizamos a empresas como pudiera ser Apple Inc. o Google, están trabajando sobre factores que requieren de una alta creatividad. Si ustedes se dan cuenta, todos los productos que lanzan estas marcas son productos de mucha creatividad y entonces les dan el empoderamiento para presentarse los días que quieran elaborar, para tener un horario flexible de trabajo, para ejercer cierta toma de decisiones importantes. Esto no significa al mismo tiempo que no vamos a tener un control sobre las actividades de la empresa. Es una teoría que sugiere que si nosotros estamos haciendo un proceso de reclutamiento y selección de personal, estamos por ende contratando al mejor personal que exista, al más capacitado y al que yo tenga las características importantes para poder contratar y poner en esta posición. Entonces lo que me hace el empowerment es, con base en eso, decirme, darles el empoderamiento suficiente para que tomen las decisiones más importantes de la empresa. ¿Cuáles son sus ventajas de manera directa? Va a reducir la comunicación formal, es decir, esta persona que vive día a día y que conoce los procesos no tendrá que reportarle a un supervisor y luego el supervisor a un gerente y el gerente a un director y el director a lo mejor al dueño de la empresa. Lo que estamos haciendo es reducir la toma de decisiones y le damos más dinamismo a las empresas. Las empresas pueden tomar sus decisiones de manera inmediata. Tenemos el empoderamiento. Esa va a ser su gran ventaja. Sin embargo, una de sus grandes desventajas será muy importante considerar que de repente podemos encontrar problemas en la toma de decisiones. Si uno de nuestros empleados no toma la decisión adecuada, aparte de ser culpable de esta decisión inadecuada, tendrá una afectación directa en todo nuestro presupuesto y en todas las características de nuestra empresa. Esa podría ser la desventaja más importante del empowerment. Nos dice que el empowerment es la idea de que quienes se hayan directamente relacionados con una tarea son los más indicados para tomar una decisión al respecto. Es decir, aquella persona que se haya directamente relacionada con la producción de los iPods o de el iPhone o cualquier aparato de estos electrónicos es el más indicado para tomar decisiones, porque él conoce el sistema, él sabe cómo lo elaboró, qué características tiene, y entonces con base en eso puede tomar una decisión respecto a eso. En el entendimiento de que estas personas ya están analizadas y ya sabemos que tienen
las aptitudes requeridas para ello. Nosotros entonces no solamente buscamos una persona que sea capaz de elaborar un producto, sino una persona que sea capaz de entender la elaboración, de saber que le conviene, de tomar decisiones constantemente sobre el producto para volverlo dinámico y con esta manera reducir nuestra toma de decisiones. Este sistema de empowerment se está realizando constantemente en países como Estados Unidos, que tienen estas características. Sin embargo, también sería importante anotar que la cultura en la que está permeado este sistema de empowerment le permite de repente a las empresas tomar la decisión de darle empoderamiento total a sus empleados. Y nosotros, para tomar una decisión entre el empowerment y cualquier estructura organizacional de las que vimos, tenemos que estar conscientes de lo que significa en un sistema social, cultural, económico y político en Latinoamérica o en Europa o en cualquier otro lugar el ejercer el empowerment. Seguramente el empowerment tiene una característica importante y les voy a compartir esta reflexión. El empowerment nos dice que los empleados tienen la capacidad de decidir su horario de trabajo. Esto significa que una persona puede decidir entrar por ahí de las 10 de la noche a trabajar y salir a las 2 de la madrugada. Lo podríamos hacer sin ningún problema. Y eso sucede de manera perfecta en empresas como Apple Inc., donde los creativos de repente toman decisiones increíbles de su horario de trabajo. O no laboran durante una semana, pero sin embargo trabajan por un objetivo. Significa que vamos a realizar nuestro objetivo en tiempo y forma. La empresa les dice, el día tal, a la hora tal, tú tienes que entregar esto. Ese es tu objetivo. Y finalmente el creativo, aunque no se presente 2 o 3 días seguidos a laborar, lo está concluyendo y puede cumplir con el objetivo. Si nosotros trasladamos eso al sistema económico, social y cultural de México, seguramente nos encontraremos con deficiencias importantes. Si nosotros a un empleado le damos la oportunidad de no ir a trabajar o de trabajar el tiempo que él quiera, seguramente habrá empleados que lo hagan de manera correcta, pero también tendremos a ese empleado que llegará 10 minutos a trabajar, entrará a las 9 de la mañana y a las 9:10 saldrá de su trabajo diciendo que él está cumpliendo con sus objetivos y que a la fecha que tiene que entregar o que tenemos que analizar, él cumplirá de manera correcta con los objetivos. Entonces la reflexión es importante. Ustedes como administradores tendrán que analizar cuál de estas estructuras es conveniente para el desarrollo de la empresa. Pudiera funcionarnos el empowerment. Es una situación que va a estar creciendo y que depende también un poco de la manera en que nuestros profesionistas y profesionales de cualquier profesión puedan empezar a ejercer un empoderamiento total sobre sus actividades. Dependemos de situaciones autodidactas, de autocontrol y de autoconocimiento. Los empleados van a ser dueños de su tiempo, dueños de su control, dueños de su aprendizaje y dueños prácticamente de todo lo que rodea a la empresa. Y si no encontramos estas características y condiciones en el contexto, lo más lógico es que nosotros seleccionemos otra estructura. Una estructura por productos, una estructura por funciones, una estructura clásica como las que nosotros conocíamos. Es importante que ustedes reflexionen entre los dos sistemas, porque probablemente con el uso de las tecnologías de la información, como la que ustedes están utilizando hoy en día, que es un aprendizaje e-learning, probablemente con este tipo de estructuras podamos en algún momento quitar de las empresas unas estructuras tan formales y dirigirnos más a unas estructuras más informales que solo estén basadas en la administración por objetivos. Para concluir la presentación tendríamos que platicar acerca de la importancia entonces de seleccionar nuestra estructura y orientar nuestro esfuerzo de ventas hacia esta estructura. No podemos nada más depender del contexto. Cuando nosotros hablábamos de una administración de ventas, teníamos dos partes importantes y fundamentales. La primera parte que nosotros teníamos y que hemos estado analizando constantemente son los factores externos que están permeando a nuestra organización y de los cuales dependemos. Y entonces dentro de estos factores externos que ustedes pueden encontrar, ya habíamos platicado a lo mejor un poco de la competencia y del entorno, y además habíamos dicho que este entorno es un entorno que se está moviendo de manera muy rápida, de manera, con un dinamismo abismal. Encontramos movimientos prácticamente diarios que pueden cambiar los factores, pero algo que no habíamos considerado hasta este entonces eran los factores internos. Y estos factores internos, a diferencia de los factores externos, tienen una característica importantísima. Los factores externos no los podemos controlar, dependen del medio. Nosotros podemos conocerlos,
Podemos tratar de orientar estos factores externos, pero no los controlamos. En el caso de los factores internos, nosotros los controlamos al 100%. Eso significa que nosotros podemos ajustar o podemos modificar para controlar este factor interno. Vamos a encontrar aquí nuestra estructura organizacional. Dentro de esta estructura organizacional, nosotros la podemos modificar o la podemos llevar hacia donde a nosotros nos convenga como empresa. Algo importante es que he escuchado muchos directores o administradores de ventas que te comentan, bueno, es que el entorno y la crisis económica ha golpeado de manera directa a nuestra empresa. Y entonces es incontrolable, no lo podemos controlar. Tenemos que aprender a vivir con este proceso. No tenemos otra opción. Sin embargo, en la parte de los factores internos, sí tenemos otra opción. Lo podemos controlar y lo podemos llevar hacia donde nosotros queramos o creamos que es la mejor opción. Para eso entonces vamos a trabajar con nuestros objetivos, con nuestra visión, con nuestra misión y con nuestras metas. Ya hemos aquí explicado cuál es la diferencia entre nuestros objetivos y nuestras metas, y entonces nosotros podemos ir modificando todas estas características. La administración de ventas de una empresa forma parte de esa estructura organizacional que se puede modificar en cualquier momento. Nosotros entonces podemos depender no solamente de los factores externos, sino también de los factores internos. La única diferencia es que estos factores internos son modificables, adaptables y flexibles a las necesidades de cada uno de nosotros, de cada una de las empresas y de cada una de las creencias y orientación que nosotros podamos ejercer sobre las empresas. Esta va a ser entonces la importancia de la estructura y cómo nosotros podemos desarrollar a través de una estructura una estrategia de ventas que nos permite ir identificando hacia dónde vamos o qué queremos. En esta ocasión, nosotros ya hemos platicado de estos factores externos e internos. Yo lo que les pido como una tarea es que ustedes empiecen para las siguientes clases a ejercer o a buscar la manera de integrar las dos estrategias, la parte de los factores externos y la parte de los factores internos. Los dos son importantes y si nosotros generamos una estrategia que los pueda unir y complementar, entonces tendremos de manera directa una mejor estrategia, una estrategia integral que nos permita desarrollarnos y obtener lo que nosotros queremos en el área de administración de ventas, que es controlar nuestros recursos para generar una mayor utilidad. Por mi parte, en esta sesión número 10, podríamos concluir con esto. Nuevamente los invito a que realicen todas sus actividades en la plataforma y los espero en la siguiente entrega para que podamos estar más cerca de nuestro final de curso. Agradezco su presencia y los invito a realizar sus actividades. Buen día.